llama recuerdo histórico también, este paseo muy bonito por el tiempo. Y sobre todo que este fin de semana es el Día de los Patrimonios también y que vamos a recordar Concepción de los años 50. Exactamente, porque bueno, hay muchas actividades, van a haber demasiadas cosas que hacer este fin de semana. Van a haber muchas actividades de instituciones, colegios, museos también, archivos, pero también vamos a tener una actividad muy específica con Proyecto Bermud que tiene como tema central el cuarto centenario, la década de 1950 en Concepción. Y es bien llamativo esta época y es bueno conversar sobre el cuarto centenario porque es el nombre de una población muy importante que se encuentra en el sector próximo a Lorenzo Arenas. Hay un saludo muy grande a toda la gente de Cuarto Centenario, Lorenzo Arenas también, Laguna Redonda. Y todo ese conjunto se articula en la década del 50 a propósito de la celebración de los 400 años de Concepción. Nuestra ciudad se fundó en 1550, en 1950 era visto como el año de, digámoslo así, de la modernidad, la felicidad, el optimismo, el progreso. ¿Por qué? Porque el terremoto del 39 nos dejó bastante deprimidos, con ruina y destrucción. Por lo tanto, 1950 era visto como un faro. A ese año vamos a llegar con obras civiles, con progreso, con una ciudad moderna, que es lo que tenemos acá. Y una ciudad que, desde mi perspectiva, muy personal, tiene una altura adecuada. Porque no ensucia la visual. De hecho, hay uno que se ve, imagínate, el campanil. Se ve el campanil, que es lo más alto que teníamos años atrás, y los edificios al parecer no superaban los 4 o 6 pisos. Exacto, mira, esta fotografía es una panorámica, esta fotografía es de fines de la década del 50, casi bordeando 1960. De hecho, yo diría que un poquito antes, en realidad. Vemos edificios altos como por ejemplo el Hospital Regional, también triunfo de los años 40 y símbolo de lo que fue el progreso de esta época, 1950. Tenemos el conjunto Olivieri, Brieva, Banco Concepción, y ahí en San Martín se ven los primeros rascacielos de Concepción. Y acá estamos nosotros. Ahí, exactamente. Sí, disculpa, porque acá teníamos el campanil. Sí. El campanil. Lo que se ve al fondo de la imagen del campanil es todo lo que hoy día conocemos como Universidad de Concepción, me refiero para acá. Ah, absolutamente. Mira qué buena observación. O sea, teníamos solo el campanil. El campanil. Y esto era para acá un peladero, mira. Claro, mira, todos esos son los edificios antiguos, por ejemplo, el de biología, el de leyes, el de educación, actualmente humanidades, campanil. Eso que tú ves acá es el Virginio Gómez. El edificio Virginio Está Gómez. prácticamente a la entrada. Pues. En la entrada, claro, y que antiguamente era el hogar masculino. Y de aquí para el fondo, como bien dices tú, no había nada. Como dice el meme, era como puro campo. O sea, la Facultad de Ciencias Forestales. Por ahí. Está por acá. Tiene que estar. Y ojo, que este era un gran cerro que se dinamitó gradualmente para hacer la superficie de la biblioteca central. Todo eso ocurrió en la década de 1960 prácticamente. Entonces, claro, la década del 50 fue una década en la cual la universidad creció con nuevos edificios, se termina el Arco de Medicina, que vamos a mencionar después, se termina el Virginio Gómez, etc. Pero fue en los años 60 cuando la universidad se modernizó, con la finalización de los edificios metálicos, la consolidación del foro y, por supuesto, el fondo, que ya es la prolongación del eje Ahí se expande, central. digamos, esta casa de estudio. Y desaparece este bosque, porque este era bosque nada más. O sea, sigue estando Parte en la del cerro. zona del cerro, Sí, arriba pero del se cerro modifica, todavía. se manipula un poco. Por ejemplo, se saca una parte para hacer la biblioteca y se saca otra parte para hacer posteriormente los edificios del fondo. El plato, sociales, educación física también, que tiene su gimnasio al fondo, y la cancha, que está bien arribita en el cerro. ¿Y la cascada dónde estaría más o menos? La Por acá. cascada está más al fondo. Sí, más. Más al fondo, sí. Ese era el paseo obligado de arquitectura, me acuerdo que como arquitectura está al fondo de la universidad. Claro. Y bueno, nuestra ciudad en la década del 40 experimentó cambios sustanciales. Tenemos, primero que nada, la demolición de una manzana entera para hacer los tribunales, que eso fue una especie de drama, novela mexicana así tremenda, que duró 18 años la construcción de los tribunales, como mucho tiempo. Pero además aparecen nuevas calles, pasajes interiores como Aurelio Manzano, etcétera, Florida, etc. Y además aparece la diagonal Pedro Aguirre Cerda. Y en paralelo se reconstruyen los edificios perdidos, producto del terremoto del 39, como la Catedral de Concepción. Qué hermosa que es. Una catedral bastante interesante, si se fijan. Esta es una fotografía de la década del 50, ya coincidiendo con esta época de renovación post celebración del cuarto centenario. Tú ves, por ejemplo, acá los buses, Caupolicán, el otro orden que tenía la calle Caupolicán. Pero desde mi percepción creo que no ha cambiado tanto la perspectiva. No, ¿cierto? Porque acá seguimos teniendo, este edificio está intacto prácticamente, ¿cierto? Que ha cambiado claramente los negocios que vemos ahí.
pero está muy actualizada, una imagen bastante actualizada. De hecho, si te fijas, la misma Virgen, por ejemplo, la forma del edificio no ha cambiado tanto. Lo que han cambiado son los usos, quizás. Bueno, Maletría Inglesa, un local emblemático de Concepción antiguo que ocupaba los bajos del edificio arzobispal, o la farmacia también de la esquina, la farmacia Seltzer, que está ubicada en el mismo edificio. Había una farmacia, y hacia el lado de O'Higgins se encontraba un café, el Café El Dom también, que fue bien importante. Todavía hay un café ahí. Todavía un café, y siempre ha mantenido ese rol del Hoy no había pensado que ahora actualmente en toda esta cuadra hay puros cafés. Sí. De hecho, aquí tenemos, claro, café más como antiguo. Ahora y acá tenemos dos cafés más modernos. Más modernos, claro, sí. Más de cadena. Y lo llamativo de este conjunto es cómo también simbolizó la reconstrucción, porque la catedral se finaliza en 1950. Fue como el símbolo, ya estamos bien con una catedral y con todas las piezas de arte que conllevan. Aquí tenemos el trabajo de arquitectos como Urrejola, Casanueva, pero también tenemos el trabajo de Rubio Dalmati, este gran muralista, pintor, creador por excelencia, que hizo los vitrales, las puertas, todo el arte que está en la catedral. ¿Que se mantiene hasta el día de hoy? Se mantiene hasta el día de hoy. O sea, de hecho, la invitación siempre es, vaya a la catedral si quiere, si de repente no es creyente, no importa. Siempre digo a mis alumnos, la arquitectura religiosa uno la puede abordar desde múltiples miradas, de cualquier tipo de credo, de cualquier tipo de religión. Hay algo que tiene de especial ese tipo de... Todas las iglesias de nuestra ciudad, sí, desde el punto de vista arquitectónico, tienen mucho que decir. Buen punto y podríamos analizarlo. Sí, de hecho estamos programando la caminata arquitectura religiosa, está pendiente. Sobre todo para el sur de nuestro país, Pani, que hay muchas iglesias. Muchísimas. Y bueno, 1950 trajo otros progresos como la finalización, por fin, del mercado de nuestra ciudad. Un edificio que también fue un tormento su reconstrucción, porque el terremoto del 39 destruyó el antiguo mercado y la idea era demoler al tiro lo que había para hacer el nuevo, pero no fue así. Fue un proceso bastante tormentoso. De hecho, estoy escribiendo sobre ello en un libro, 1940, que estamos trabajando para... Pero bueno, la situación de 1950 fue que la ciudad estaba pasando por transformaciones, problemas económicos, y el mercado costaba que saliera el edificio. Hubo un proyecto muy interesante de Tibor Weiner con Ricardo Miller, el cual no se construyó, y al final se introduce, digamos, la presencia del Ministerio de Obras Públicas y aparece este gran edificio que se termina en 1950 en parte. De hecho, el edificio siguió siendo terminado en la década del 50 hasta casi 1960, con algunas mejoras, algunas vitrinas, algunos locales, etc. Aquí llama la forma lo redondeado que es. Exactamente. En comparación a otros edificios. Sí. Hay un formato de mercado tipo bóveda que se repitió mucho en la zona afectada por el terremoto. Por ejemplo, Concepción, Talcahuano, que también tuvo su mercado con bóveda, que ahí se está esperando un proyecto de reconstrucción que lleva varios años. Cauquenes, Chillán, tienen ese denominador común de la gran bóveda. ¿Y por qué se utilizaba así la forma de los mercados? ¿Por alguna razón? Mira, los arquitectos que trabajaron en este edificio en particular ya habían desarrollado proyectos de arcos para hangares y cosas de esa naturaleza, pero además la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que fue la entidad que terminó rematando los mercados afectados, o sea, de la zona afectada, tenía ciertos prototipos, tenía como modelos de mercados que los empezaron a replicar. Por eso el de Chillán, Talcahuano, Cauquenes, Concepción, y creo que me queda otro en el tintero, tenían esta forma de la bóveda, unas más pronunciadas que otras. Porque uno podría pensar que aquí hay un mal uso del espacio, porque claro, porque era de un nivel nomás. Claro. Era de un nivel, pero la idea también era que el espacio de algún modo te funcionara como que te llame la atención, que tú entres a esta gran como catedral comercial, por decirlo así. Pequeñas lucecitas, ¿no? Exacto, y piensa también que la fachada era de vidrio. Sí. O sea, nosotros siempre vimos Hasta el luz. mercado con latas en la fachada por Caupolicán específicamente, pero así era original, con mucho vidrio. La entrada de luz me imagino que te debe haber sido preciosa, porque piensa que esto era como un gran muro cortina, o sea, un gran panel vidriado, transparente, precioso. Imagínense los días de sol o incluso los días de lluvia, uno comprando y viendo estos grandes Bueno, paneles. ¿y cuántos recuerdos deben tener las personas que nos están viendo? Y también agradecemos porque este espacio nos permite conectar con el pasado de nuestra ciudad, recordar cuántas historias centradas en el esfuerzo, en el trabajo de muchas personas que tuvieron quizás un puesto en el mercado, o aquellos que íbamos cuando muy chicos, nos llevaban, era un panorama indiscutido, era el mercado. Era el mercado, claro, sí, y aparte también, bueno,
la historia comercial, la historia humana, la historia arquitectónica y entender también que esta manzana como tal, Caupolicán, Maipú, Freire Rengo, lleva más de un siglo con la función de mercado, o sea, es algo que se arrastra de la época más antigua. Cambio entonces de década, 1940, 1950, ¿cómo era esa concepción del cuarto centenario? Qué bonito, esto es como un estilo muy francés. Esto es muy francés. Muy publicidad, francés. Es que hasta la tipografía, la forma de los letreros, la arquitectura que Mira, teníamos. esa muy observación es súper interesante. ¿Por qué? Porque el edificio de la derecha era la Municipalidad de Concepción. Esto es Barros Arana con Aníbal Pinto. Barros Arana y por acá Aníbal Pinto. La parada del tonto. Justamente sí, la parada del tonto en el paseo peatonal. Y el edificio de la derecha es la antigua municipalidad que fue diseñado muy influenciado con un lenguaje afrancesado, un neoclásico francés, el Petit Palais, el pequeño palacio, esta idea de hacer arquitecturas muy extravagantes, si se fijan, llena de ornamento, muy similar a los palacios franceses, a la ópera, el Palais Garnier, que es la ópera de París, por ejemplo. Pero claro, en Concepción se hizo más chiquitito, se adaptó a la esquina de Pinto con Barros y el primer piso de la municipalidad comercial. Por eso tenemos una farmacia, la farmacia Radium, al lado de la compañía de teléfonos, donde habían teléfonos públicos. Estamos en una época del teléfono que era de otro tipo, claramente. Y varios locales comerciales en todo este eje de Barros Arana. Al frente, el Hotel Ritz, que ya en el año 1950 estaba completamente... era como un estándar de, si uno va a Concepción, tiene que alojarse en el Hotel Ritz. Claro, y aparte que el nombre, Hotel Ritz. Exactamente, con un buen bar en el subterráneo, con otras tiendas en el primer piso. Y bueno, basta ver la cantidad de información que entrega la fotografía. Y ahí se ven automóviles también. Automóviles, un carabinero que si se fijan está Sí. ahí, que era el semáforo de aquel entonces, porque no había semáforos, era el semáforo humano. Tenemos tiendas como la Librería Universo, la gran tienda de Madensa, que se encontraba donde después tuvo la farmacia Marzano, y el Teatro Roxy, con ese tremendo letrero que si se fijan, tenía el ancho casi de la calle. Sí. Oye, harta publicidad, ¿por qué sería? Para llamar la atención nada más. Sí, la publicidad siempre ha estado en la ciudad, siempre ha estado esta idea de promocionar cosas o marcas. De hecho, es bien interesante que este letrero de la Ford, de Herman y Castello, que era una distribuidora de autos que estaba en Rengo con Chacabuco, ellos tenían ahí su letrero. Y no tenía la dirección, porque No, prácticamente en la marca Y Herman y Castello y ellos tenían un tremendo local en Barros, o sea, en Rengo con Chacabuco. Sí. Y bueno, también otro símbolo de esta Concepción de los años 50, coincidiendo con esta celebración, fue el gran conjunto Olivieri Brieva Banco de Concepción. ¿Por qué? Porque este gran edificio reemplazó al antiguo Portal Cruz, que se encontraba en ese mismo lugar, el cual sufrió los daños del terremoto del 39. ¿Este es un edificio completo o No, son tres estructuras? son tres estructuras diferentes. Porque la gente tiende a pensar que es una manzana completa casi, ¿no? Ahí te das cuenta que quedó bien logrado el conjunto armónico. Claro. Claro, es el mismo arquitecto, por supuesto. Y se hizo, lo único que era más alto fue el edificio central, el del teatro, que si se fijan tiene un piso más. Ahora bien, eso cambió con la ampliación del Banco de Concepción. Porque el Banco de Concepción en los años 90 aumentó con 2 niveles más un reloj en la esquina. Este reloj de la esquina no es original, es de la década de los 90. ¿Todavía está el reloj? Sí, pero Todo este no es reloj, el no sé si original. funciona, Claro. No sé, parece que dejó de funcionar. Parece que dejó de funcionar. A veces sí, a veces Ante no. pandemia parece que Sí, pero ¿saben qué? Lo están pintando el edificio. Me fijé que están como haciéndole mejoras y arreglos y quizás vayan a arreglar el reloj. Pero claro, son 3 edificios distintos que reemplazaron al Portal Cruz. El Portal Cruz quedó dañado con el terremoto, pero más encima sufrió un incendio. Un incendio en 1950 que arrasó completamente con lo que quedaba en pie del edificio. Por lo tanto, después se demolió y se construyó esta maravilla arquitectónica. Me llama la atención de esa foto que pasó, la cantidad de ventanas, tanta luz que tenía. Sí, bueno, es que ese edificio, el conjunto de edificios de Brieva, Olivieri y del banco, eran edificios de oficinas también, departamentos y oficinas. Y aparte es bien interesante eso la ventana porque tiene relación con las funciones. Mucha gente tenía sus despachos de abogados, de ingenieros, el mismo banco, el edificio del Banco de Concepción, propiamente tal. Hay que entender que los bancos la gente vivía también. O sea, si tú trabajabas en el banco, tú podías tener tu departamento en las mismas instalaciones. Y eso pasó en el Banco Estado, en el Banco de Chile, en el Banco de Concepción, que no sé cómo habrá sido eso de vivir en tu propio trabajo. En realidad eso es como, sí, pero... Es como lo que está haciendo ahora el presidente.
Está viviendo también en la UNI. Claro. Vivir ahí en tu propio trabajo. Pero es importante, es súper relevante, Luis, mencionar de repente, y volvemos a hacer el llamado que siempre hacemos en este espacio, al volver a mirar nuestra ciudad. Claro, exactamente. Sí, a ir más allá, a levantar la mirada. Uno hoy día anda muy rápido y a raíz de la fotografía uno puede desprender de que la vida era mucho más tranquila, era mucho más en calma. O sea, veíamos un grupo de personas en alguna de las fotografías que estaba en la esquina como casi haciendo vida social. Exacto. Un carabinero que estaba ahí haciendo de semáforo, pero era una ciudad que funcionaba muy bien, pero como a su ritmo. Bueno, la configuración urbana y también arquitectónica conllevaba a una velocidad diferente, a otro tipo de situaciones, incluso el silencio. Yo cuando veo fotos antiguas, lo primero que me pregunto es el silencio. ¿Cómo habrá sido esa quietud de ciertas calles? Porque calles que hoy conocemos como Los Carreras, o San Martín, o Freire, eran calles que antiguamente eran principalmente residenciales. Entonces ahora estamos acostumbrados al boche, los bocinazos de los buses. Las motos. Sí, o sea, yo mismo vivo en Paicabí y les digo que es una cosa tormentosa el tema de terrible el tema del boche, claro. Problema acústico, ahí, con todo eso lo que conlleva. Exactamente. Y también me imaginamos, el otro día alguien me preguntaba, oye, ¿dónde puedo hacer llegar? Porque tenía fotografías muy antiguas. Le di tu contacto, ojalá te haya escrito, don Pedro. Porque él dijo que tenía muchos registros de la ciudad en aquellos años. Claro, yo pequé porque no le pide el número, entonces finalmente le... Pero bueno. Sí, porque podríamos haberlo contactado. Pero lo puede venir a dejar aquí al Porque canal. también eso... Claro, sí, por supuesto. Considerando también, Luis, para pensar que dónde están estos registros muchas veces, ¿no? ¿Cómo se llega a ellos y cómo se han mantenido a raíz del tiempo también? De estas postales, estas fotografías que tú nos traes semana a Bueno, semana. ahí hay un tema importantísimo que son los archivos. Por ejemplo, todas estas fotos que les estoy mostrando son de mi propiedad porque yo las he comprado y son principalmente postales antiguas de época que son parte de una colección personal y que me gusta compartirla con toda la gente. Ay, qué Pero bueno. también hay archivos institucionales, como lo que ha hecho, por ejemplo, el archivo fotográfico de la Universidad de Concepción, el archivo también del Museo de Historia Natural, el archivo de la Universidad de Diego Portales. Hay numerosas instituciones que resguardan el patrimonio iconográfico de nuestro país. Que atesoran eso, Que por la atesoran eso. historia. Y ahí destaco, por supuesto, la labor de la Biblioteca Nacional, del Museo Histórico Nacional también, de tantas instituciones que de algún modo velan por ese patrimonio que es tan delicado también, porque basta un hongo que deteriora una foto y se pierde para siempre. Bueno, tú nos mencionabas que hay muchas actividades este fin de semana. Hay muchas en relación actividades al este Día de fin los de semana, Patrimonios. sí. Tú nos traes un panorama. Sí, justamente. El sábado, bueno, son el sábado y domingo, el sábado 30 vamos a hacer un homenaje a la arquitecta Gabriela González de Grote en el edificio de la Facultad de Ciencias Biológicas, el Arco de Medicina. Si ustedes quieren conocer el famoso Arco de Concepción, de la Universidad de Concepción, conocer sus escaleras, sus dependencias, cruzar ese arco maravilloso y además conocer la obra del arquitecta que diseñó el edificio junto a Edmundo Budenberg, la invitación es este sábado a las 10:30 de la mañana. Vamos a tener recorridos por el edificio, vamos a hacer una presentación homenaje de su obra también del arquitecta y esa actividad en sí es parte de una serie de cosas que hemos estado haciendo con Historia Arquitectónica de Concepción, homenajeando mujeres arquitectas. Hace poquito estuvimos en La Habana, homenajeando a Inés Frey, la arquitecta del antiguo teatro que se encontraba ahí. Y a propósito de La Habana, el mismo sábado en la tarde, a las 17 horas, vamos a proyectar el documental Concepción, 4 siglos de progreso de una provincia. Documental hecho precisamente por el cuarto centenario. Un documental precioso con material muy inédito, digámoslo así. Una alianza entre el proyecto Bermud, que esta va a ser nuestra versión Bermud también para el Día del Patrimonio, junto a Memoria Fílmica y por supuesto El Habana, que ha sido un gran partner en ese sentido de poder contar con este espacio para hacer actividades culturales. Así que a las 5 de la tarde, gratuito, una actividad abierta a toda la comunidad, que si quieren conocer El Habana, lo que era el antiguo teatro, la disco y por supuesto ver este documental, ahí lo puede hacer. El domingo 31 a las 4 de la tarde, bueno, voy a estar presentando varios libros, entre ellos Concepción 1930, hablando de arquitectura de Concepción en la librería del Fondo de Cultura Económica. ¿Dónde queda esa librería? En la Biblioteca Central de la UDEConce. En la misma universidad, al fondo, Biblioteca Central, en una esquina, librería del Fondo de Cultura Económica Marta Brunet. Ahí vamos a estar hablando con 2 tercios sobre muchos libros, tanto de míos como también de
de otros autores, siempre con la temática de la ciudad y siempre con la temática del urbanismo. Qué bonito. Excelente. Hermoso panorama para recordar Concepción. Y el domingo también, en la mañana, a las 10, vamos a hacer un recorrido, una caminata por Concepción, digámoslo así, reconociendo historia, patrimonio gratuito de la caminata. Así que si les interesa también ser parte de ese recorrido peatonal, escriban al Instagram porque aún quedan cupos. Poquitos, pero quedan. Excelente. Gracias, Luis, que lo pasen muy bien. Ahí está Historia Arquitectónica CCP para que usted lo pueda seguir y además si tiene antecedentes, si tiene fotografías, si usted es un coleccionista y quiere compartir esa información con Luis, lo puede hacer ahí, comunicarse con él. Sí, por favor, sería maravilloso. Que te vaya muy bien. Gracias, Gracias por Luis. venir a Ustedes nuestra casa. también. Seguimos.